Hola, en esta oportunidad hablaremos del excedente del consumidor y sus distintas aplicaciones en una economía con dos bienes. Excedente del consumidor. Es el beneficio que recibe una persona por participar en el mercado. Corresponde básicamente a la diferencia entre lo dispuesto a pagar por el consumidor versus lo que efectivamente paga. Básicamente, es la ganancia obtenida por los consumidores al ser capaces de comprar un producto a un precio menor al que estarían dispuestos a pagar. Otra forma de verlo es la cantidad de dinero que los consumidores valoran un bien o servicio por encima de su precio de compra. Así como hay un excedente del consumidor, hay también un excedente del productor. Esto marca un equilibrio en la curva de demanda. Existen distintos casos donde podemos apreciar el excedente del consumidor y sus distintas valoraciones por el ser humano, y estas son las siguientes. Caso 1. Si una persona reporta una función de utilidad que consta de dos bienes normales y uno de ellos es imposible de consumir o está prohibido, ocupará todo su ingreso en el bien que sí puede consumir dándole un cierto nivel de satisfacción. Un ejemplo de esto es que una persona consuma 1 kilo de harina, pero también quiera consumir un auto Porsche. El auto Porsche, al ser muy caro, va a ser imposible para la persona que tiene un ingreso limitado. Por tanto, su función de utilidad, la cual le brindará cierto tipo de satisfacción, estará solamente en la harina y no en el Porsche. Variación compensatoria. Caso 2. Tomándonos del ejemplo anterior, podemos decir que en cierto periodo ha bajado el precio del bien que era imposible, en este caso era el Porsche. Por lo tanto, la persona podrá consumir ambos bienes. Al ocurrir este fenómeno, la curva de utilidad de esta persona aumentará de U sub 0 a U sub 1, siendo ambos bienes normales. Para esta persona, el hecho de poder consumir harina y Porsche le brindará un nivel más alto de satisfacción. Por lo tanto, su curva de utilidad aumentará hacia afuera. Un ejemplo de variación compensatoria es el juicio de una persona. Suponga usted, una persona es enjuiciada y llevada a la cárcel de manera injusta. Una vez que se descubre la verdad, se le tiene que dar a la persona algo, un nivel de ingreso, para que la persona quede con el mismo nivel de satisfacción que tenía antes de ir a la cárcel. La distancia entonces entre ambas utilidades de satisfacción será lo que se le debe recompensar a la persona. Variación equivalente. Nos referimos a este concepto cuando, sin haber ocurrido un efecto económico real, el consumidor está dispuesto a sacrificar ingreso o a recibirlo de tal modo que este fenómeno termine ocurriendo en un periodo de tiempo. Dicho de otra manera, es el ingreso que se da o se quita para que la persona esté en la curva de indiferencia si es que ocurriese el evento económico. Variación equivalente. Nos referimos a este concepto cuando, sin haber ocurrido un efecto económico real, el consumidor está dispuesto a sacrificar ingreso o a recibirlo de tal modo que este fenómeno termine ocurriendo en un periodo de tiempo. Dicho de otra manera, es el ingreso
que se da o se quita para que la persona esté en la curva de indiferencia si es que ocurriese el evento económico. Medición de las PEIRES. Sirve para medir pérdidas o ganancias en el excedente del consumidor. Consiste en fijar una canasta base y contrastar la valorización de esta canasta en el tiempo en relación con su valor original. Suponga usted que hace 4 años una canasta de frutillas valía 4 y hoy esa canasta vale 8. La medición de las PEIRES va a medir el excedente al consumidor que este cambio en los precios dejó y así también su cambio en la utilidad de satisfacción de los consumidores. Medición de patch. A diferencia del análisis anterior, este fija la canasta final para valorizar los cambios de precios y su impacto en el excedente. Así, valora la canasta final a los precios antiguos. Esto se logra trazando una paralela de los precios antiguos y cruzando a la canasta final, como vemos en este gráfico. Nótese que la medición de las PEIRES ocupa el año base para poder medir los cambios. La medición de patch ocupa los precios finales para poder hacer esta medición entre curvas de utilidades. Para más información acerca de este tema, usted puede buscar el libro Teoría Microeconómica de Varian, como también puede buscar Mediciones de excedente del consumidor de Hermógenes Guerrero y Carolina Molina. También, si necesita reafirmar conceptos básicos, está Introducción a la Economía de Gregory Mankiw. Muchas gracias y no olviden suscribirse a mi canal.